Yo he juzgado al doctor Uribe, creo que 3 veces, en Montería hace 2 años, en la feria de Montería, él sacó una yegua trochadora y una yegua trotona, y en ninguna de las 2 pasó el formato A porque pasó desbaratado, Pues, y todos decíamos: "¿Pero qué hacemos? ¿qué hacemos? No podemos meterlo y que Es injusto es injusto con los con los otros otros participantes". caballos. Así, sea Una personalidad. una persona influyente, pero estamos es juzgando el caballo. Yo le digo a la gente: "Usted compra un caballo, pero compra el caballo con la responsabilidad de mantenerlo bien". En la forma como para lo que usted lo quiera tener, pero es una responsabilidad el tener ese ejemplar ahí y mantenerlo bien. Un día, así tomándonos un café, le dije yo: "Diana, deberíamos ¿que no hacemos un festival de mujeres?". Le contamos a mi marido, le contamos a un par de amigos, y todo el mundo decía: "Viejas están locas, ¿cómo van a hacer un festival de mujeres?". Hola, hoy en Barómetro Podcast estamos con María Consuelo Villamizar, jueza de fe de quinas, mamá y un gran ser humano. ¿Cómo va todo, María Consuelo? Cristóbal, muchas gracias por la invitación. Todo muy bien, feliz de estar aquí con usted compartiendo este set. Bueno, una primera pregunta que va más allá de lo personal es, ¿qué opina de las carrozas eléctricas en Cartagena y ese cambio de carrozas con caballo, carrozas eléctricas? Ese cambio a mí personalmente no me gustó. Una de las atracciones que tenía Cartagena era ver los caballos jalando carretas. Mm, lo que pasa es que yo creo que no nos enfocamos como debería ser, pero es respetable la posición. ¿No te parece innovador el tema de carrozas eléctricas? No, no me parece. Me parece más bonito y más romántico el caballo en buenas condiciones jalando una carreta. Interesante. ¿Cuál fue el momento exacto en el que dijo, yo quiero ser jueza en el mundo de los caballos? Pues, hubo varios intentos, lo que pasa es que, no era fácil llegar ahí, pero en la Mundial del 2009 en Pereira, llegamos y nos sentamos en la tribuna con mi esposo y unos amigos, y empezamos a ver las competencias, y todas las competencias yo cogía los marcadores muy cercanos. Entonces, salimos de la Mundial y Ariel me dijo: "María Consuelo, preséntese a ser juez". Y me presenté a ser juez, y aquí estoy siendo juez. Antes de ser juez, hay un amor por los caballos, según lo que entiendo. ¿Cómo nace ese amor por los caballos? Es una historia bastante larga. Yo nací en Pamplona, norte de Santander. Teníamos una finca en Toledo. En mi casa siempre ha habido caballos. A mi papá le fascinaban los caballos y eran nuestro instrumento de trabajo. Ahí empezó el vínculo con ellos. ¿Cuál fue el primer caballo que tuvo? El primer caballo tuvimos en la finca, en la casa, un caballo que se llamaba el Chipolo, que ese pasó de generación de mi hermano mayor a mi hermano, a mi hermana y a mí. Pero la mía, con la que yo tuve una conexión súper especial, era una yegua que se llamaba La Machaca, e incluso no era mía, era de mi hermana Amalia, pero la yegua le gustaba era estar conmigo. Ella me enseñó muchísimas cosas y con La Machaca, pues, teníamos una conexión muy especial. Ella a veces parecía un perro. Caminaba detrás mío por toda la casa, yo terminaba metiéndola a mi cuarto, al comedor, andaba detrás mío como un perro. Es un amor y una conexión quizás que se genera con los caballos. ¿Cómo se genera esa conexión? ¿Cómo podría decir que se va generando ese vínculo? ¿Es poco a poco? ¿Es directo? ¿Apenas se conocen?
Pues, yo creo que eso es una conexión con la que uno na una algo especial con la que uno nace. Vuelvo No todo el mundo no todo el le mundo la gusta eso. tiene. Nosotros somos 5 hermanos y de los 5 hermanos, 3 nos encantan, los otros 2 un poquito, y nos criamos igual. Pero yo creo que sí nací con algo especial. Mi mamá contaba que mientras ella se desocupaba de los 4 grandes, me metía en una canoa con el tetero, y yo ahí me quedaba mirando los caballos mientras ella hacía los oficios de la casa. Incluso decía que la primera palabra que dije era Caballo, el nombre del caballo de mi papá. Mi papá tenía un caballo que se llamaba Calarcá, sí. y yo le decía, muy chiquita, me imagino, pues, Talatá, 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 para todos lados. Entonces, esos son cosas con las que yo creo que uno nace. Ya con el transcurrir del tiempo y por el oficio que había en la finca, nosotros nos montábamos en un caballo a las 9 de la mañana y nos bajábamos a las 5 de la tarde. Todo se hacía a caballo porque era una finca muy quebrada, el manejar las vacas, el ganado de ceba, todo era a caballo. Entonces va creando uno un vínculo demasiado especial con un ejemplar, con un animal que es parte del instrumento de trabajo para hacer las labores de la finca. Okey. Además que, pues, es importante o interesante ver que una conexión desde tan pequeña hablas desde que tomaba tetero, Sí, eh, se venga a dar que puede juzgar caballos como una labor profesional al final, como una profesión. eh, Entonces, de lo que nos gusta pasa a lo profesional y se vuelve un acto de vida que va desde el placer hasta en lo que se trabaja, y creo que eso es un éxito de vida quizás, o una satisfacción que debe sentir. es un privilegio. Yo me siento privilegiada el trabajar en algo que para mí era un hobby. Hoy en día es mi trabajo. Yo me levanto todos los días diciendo que voy a hacer lo que realmente a mí me gusta hacer. Entonces, los caballos que han sido parte de mi vida desde que tengo uso de razón, ahora son más parte de mi vida porque son mi trabajo, son mi hobby y mi trabajo. Estudio, Medicina veterinaria. o sea, ambas cosas conectan, Sí, claro. ser jueza y ser médico veterinaria. Me gustaría también preguntar, porque muchas personas no saben cómo se llega a ser juez de fe equina y de federaciones internacionales, porque aparte no solo es jueza de fe equina. Si no soy solamente jueza de Fedequinas. Fedequinas tiene un proceso para llegar a ser juez. Hoy en día ha cambiado un poco. Cuando yo me presenté, y tiene uno que haber demostrar que ha estado en el gremio, que tiene conexión con los caballos, que ha criado, que ha organizado, que ha presentado ejemplares a la pista. Y esa asociación lo presenta a la federación, luego la federación hace una serie de exámenes, un examen psicotécnico, un examen teórico práctico. Si esos exámenes se pasan, va uno al proceso de aspirante a juez. Y ese proceso se hace por todo el país, con algunos jueces tutores, otras veces con un número de ferias que hay que cumplir, con unos requisitos que la federación le pide a uno. No es un proceso tan fácil que lleguen y le digan: "Ay, venga, Cristóbal, usted sirve para juez". No, hay que tener un proceso de formación y es bastante estricto para mi juicio. Es largo el proceso. Han tratado de recortarlo un poco. Como hoy en día yo no estoy tan metida en ese tema de cómo es el proceso para llegar a ser juez, pero en mi caso, yo duré 5 años para llegar a ser juez. Tuve que hacer en ese entonces 44 ferias, incluidas de esas 44, 4 fueron válidas de equitación y una tesis de grado, un trabajo de grado.
5 años estamos hablando de que es más o menos una carrera de derecho. Al final el ejercicio más larga que cualquier carrera como ciencia política Eh, o otro tipo de carreras, es como un derecho, al final del ejercicio 5 años. sí, lo que pasa es que en mi caso fue un poco más lento, porque en ese momento en el que yo empiezo a hacer la carrera de aspirante a juez, mi hijo está recién nacido, tenía un añito cuando empezamos a hacer todo ese tema, tenía 9 meses cuando empezamos a hacer la aspiración a juez. Entonces, al principio, pues, eran ferias que estuvieran cerca a la casa y eso era un trasteo, entonces nos íbamos mi esposo, la señora que nos ayudaba con el niño, la perra, no sé qué, a donde yo fuera. Y ya después, pues, lo fuimos a la ya eran 2 ferias al mes, hasta que se terminó el proceso. ¿Qué tan dispendioso es estar en una feria? ¿O qué tanto tiempo requiere estar en una feria? Muchas personas no saben que puede durar más de 12 horas la jornada y sería bueno o importante hablar de eso. Son jornadas muy largas, dependen del número de ejemplares que salgan a la pista. La federación ha tratado de que no se pase de 12 horas, pero muchas veces, ¿qué pasa? Que nosotros empezamos el viernes, pero se demoró un poquito la feria en empezar, entonces llegó el horario, no podemos pasar de juzgar de las 12 de la noche. Se atrasó la feria, lo que no se juzgó el viernes pasa para el sábado, y lo que no alcanza el sábado pasa para el domingo, Y si el y el domingo, domingo se tiene que acabar. Entonces a veces pueden ser jornadas de 8 horas, a veces de 12, a veces de 14, y en unas muy extremas, como alguna vez me tocó en una feria en Boyacá, fueron 16 horas, muchísimo tiempo, demasiado tiempo, demasiado tiempo, sí. demasiado tiempo, además que les toca parados todo el tiempo, De pie todo el de tiempo, pie todo sí. el tiempo. Sí, estamos de pie, o se puede uno sentar, pero, por ejemplo, yo cuando me siento, mm, siento que no veo los caballos igual, no lo me gusta más estando de pie que estando sentada. El cansancio puede cambiar o puede interferir en la manera de juzgar. Yo creería que sí. Lo que le pasa a los jueces, y hablo en este caso por mí, es que nos gusta la profesión, nos gusta lo que hacemos. Si la feria está movida, está buena, o en mi caso, si la feria está ágil y está interesante, no siento cansancio hasta que me siento. Si paro y me siento y descanso, es muy difícil volver a retomar. Y yo creo que sí, pues es una actividad que desgasta, ¿no? Tiene que estar uno bien alimentado, tiene que estar uno, sobre todo, bien hidratado. En mi caso, me preparo para la feria, ah, trato de hacer los ejercicios, de tener como un ritmo antes de una feria pesada, de hacer más ejercicio del que normalmente uno puede hacer, y comer bien, Importante, porque importante. además que 16 horas, que es Se una desgasta jornada, uno muchísimo, tienen muchísimo. que desayunar, comer, almorzar y comer Almorzar y en la misma comer feria, sí, todo en la feria. todo en la feria. Y si es frío, es peor, se ¿De desgasta verdad? uno más. Uno pensaría que con el calor se No, no, porque es con más el frío agotador. no, con el frío, en mi caso, la chaqueta pesa, la bufanda incomoda, los pies se ponen fríos. A mí me va menos bien en el frío que en el calor, me va mejor en el calor. Okey, bueno, muy interesante. ¿Qué necesita un juez en su carácter para juzgar? Ay, Dios. Em, Primero que todo, Ser dura, ser justa, ser fría, ser sensible. yo creo que eso tiene un revuelto de todo. Uno, cuando entra a la pista, se le tiene que olvidar el gusto personal, que entro a hacer un oficio.
Entonces, tengo que tener un grado de justicia alto. Se me tiene que olvidar quién lo monta, de quién es, cómo es, sino lo que voy a mirar es el caballo, cómo compite, cómo lo hace. Entonces, tengo que tener un grado justo para medir el ejemplar. Creo que uno se vuelve frío en la pista, ¿sabe? Porque le toca tomar decisiones en muy pocos segundos, decisiones que pueden afectar mucho al caballo y a uno. Entonces, es una como un revuelto de cosas. Pero lo principal, tiene que tener uno una serenidad única, eh, tiene que tener un grado de concentración muy alto para que no interfiera el público y los ruidos de afuera, y las cosas que lo pueden a uno distraer en las decisiones y en la forma de ver el caballo en el momento en el que está en la pista. Ahí me surgen 2 preguntas, creo que esenciales. La primera va hacia, como todo juez o como todo calificador, recibe mucha crítica. Para el que es propietario de un caballo, es muy duro ver a su caballo no ser exitoso o no quedar en el puesto que pensaba que iba a quedar, porque todos tenemos un criterio distinto. Es lo más duro que le han dicho como jueza o que le han criticado en una pista, No, pues, que me acuerde así terrible, delan de frente, no me han dicho mucho. pero que le griten en una feria No, 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 en no. medio del furor, nada. No, no me han gritado así cosas espantosas, no. A colegas suyos A les ha colegas sí, pasado, sí ha pasado, a mí no. Trato de no mirar las redes, porque en la feria, ¿qué pasa? Queda contento el que gana, y los y es otros muy de ánimos, ¿no? Y sí. aparte que en las ferias hay alcohol, Y hay otra cosa muy difícil para quien es propietario, y es que uno los caballos de uno los mira con unos ojos distintos. Siempre los va a ver mejores que los mejores que otros. los otros. ¿Qué pasa en las ferias? Los únicos que vemos la feria 100% somos los jueces. Y más de cerca y desde otra perspectiva. Y con un tema en el que uno se tiene que quitar el corazón, se tiene que quitar una cantidad de cosas y seguir un parámetro de juzgamiento. Los únicos que en realidad vemos la feria 100% somos los jueces. La gente se sienta en el palco o en la gradería a hacer visita, a hablar con el uno, en el momento en que se toma un trago, o se toma un tinto, o se agacha, o pasó alguien y le cambió la visión. Ahí es un distractor. Y normalmente, ¿qué pasa? Uno ve solamente el caballo que uno quiere ver, de propietario o de espectador de la feria. El juez tiene que ver los 10, 12, 15, 20 o 30 caballos que salgan en la competencia. Nosotros los tenemos que mirar sí o sí. Ahí hay una gran diferencia. Bueno, y la segunda pregunta que me surgió ante eso es que a los jueces se les tiene que olvidar quién va montando. Y resulta que, pues voy directo a esto porque yo sé que hay personalidades que han hecho parte del mundo caballista y que han montado en ferias. Y ahí me gustaría preguntarle por Álvaro Uribe. Creo que alguna vez le escuché que había juzgado en una feria, que él había participado. Sí, Y eso es importante, además que Álvaro Uribe, un expresidente muy querido por muchos, muy odiado por otros, polémico, que genera furor, me imagino que en uno de estos ambientes que la gente lo ve y se anima o se disgusta. Yo creería más que quizás en el mundo de los caballos se podría animar animar, claro. Pero ahí, Cristóbal, lo que pasa es que tiene que juzgar uno es el caballo. el caballo. Yo he juzgado al doctor Uribe, creo que 3 veces, en Montería hace 2 años. En la feria de Montería, él sacó una yegua trochadora y una yegua trotona.
y en ninguna de las 2 pasó el formato A porque pasó desbaratado, Juepucha, o sea, no quedó de nada. no quedó de nada, y todos decíamos: "¿Pero qué hacemos? ¿Qué hacemos? No podemos meterlo y que Es injusto es injusto con los con los otros otros participantes". caballos. Así, sea Una personalidad. una persona influyente, pero estamos es juzgando el caballo. Y el año pasado tuve la oportunidad otra vez de juzgarlo en Antioquia, en la Copa Antioquia, incluso hasta me saqué foto con él y Mm, todo. En esta vez ya le fue mejor, montó una potranca, creo, y quedó como cuarto o quinto, ahí ya le fue mejor, le fue un poco mejor. ¿sí? Okey. Entonces, pues, somos jueces. Cuando no pasa ese formato, o cuando quedan esos puestos, ¿has sentido presión del público? Con Uribe, Sí, eh, pues, lo que pasa es que él es una persona que influyente. influye y que todo el mundo, por ejemplo, en el caso de Montería, salió el presidente y todo el mundo le aplaudía y todo el mundo que Mucha presión, mucha presión y todo el mundo quería sacarse una foto con él y todo. Sí, además había un grado de escoltas muy bastante amplio. alto, em, pero, pues, vuelvo e insisto, uno juzga es el caballo, El no juzga caballo, al no la personaje. persona. Sí, ¿Qué y otra? más que eran ferias de jinetes profesionales. Entonces, ahí hay una diferencia fuerte. Sí, ¿qué otra personalidad le ha tocado juzgar? Sé que está muy metido en este mundo Maluma, por ejemplo. No, no me ha tocado Maluma, no me ha tocado ni él ni los caballos de él. Otra personalidad así fuerte, no, no me acuerdo, no. Bueno, ¿qué la enamoró del caballo criollo colombiano? ¿Y qué costo tiene en el gremio? ¿Qué costo tiene ser parte del gremio caballista? ¿Qué me enamoró del caballo? Criollo colombiano, todo. A mí todo lo que sea alrededor del caballo me gusta. Me me encanta la suavidad del caballo colombiano. Yo he trabajado con otras razas, en algún momento trabajé con árabes, en algún momento trabajé con ¿Como jueza? frisones. No, como mantenimiento de caballos, árabes, frisones, cuarto de milla. La escuela del cuarto de milla me sirvió mucho, aprendí muchas cosas del cuarto de milla hoy en día para manejar mi criadero. Eh, pero definitivamente el caballo de nosotros es un caballo con una personalidad especial, es un caballo muy fuerte, es un caballo muy brioso, pero también muy noble. Entonces, ahí me enamoré mucho más de nuestro caballo criollo. Quiero que piense en un día de juzgamiento. ¿Cómo comienza el día? Bueno, comienza el día, normalmente está uno fuera de la casa, y entonces está uno en un hotel, se levanta de afán siempre, córrale a desayunar, a sentarse con los compañeros, si es una feria grande, entonces uno se sienta, pero, siempre hay un grado de tensión por hacer las cosas bien. De todos modos, está uno por fuera de la casa, deja esa parte de confort para irse a otra parte. Muchas veces la primera noche por fuera de la casa, la cama es distinta, a mí me cuesta trabajo dormir bien, aunque uno diga que no, hay algún grado de nerviosismo, dependiendo también de la feria. El día que a uno no le llame la atención esa pista y no le genere esa ansiedad, yo creo que ese día ya no estoy para estar juzgando. Entonces, sí hay bastante tensión, hay bastante nervios. ¿Cómo empiezo? Siempre, pues, le doy las gracias a Dios por estar ahí, cumpliendo con un digo yo que siempre cumpliendo con un sueño. No es fácil ser juez de caballos y ser mujer. Entonces,
Yo siempre digo: "Gracias por estar aquí, gracias por darme la oportunidad de empezar una nueva aventura". Llego a la pista, trato de darle una vueltica como para ambientarme con la pista y listo, empezamos a juzgar y hay que quitarse encima la casa, el teléfono, los otros oficios que uno puede hacer. Entonces, normalmente, ¿qué hago? Se deja el celular, todo se deja guardado. En la casa saben que yo entro a la pista y vuelvo a aparecer cuando se acaba o cuando salimos a almorzar. Ahí saludo y listo. ¿Qué es lo que le da más rabia en cuanto a errores que pueda cometer un jinete profesional? Eh, hay cosas Como un error muy común que le da que rabia. no me gusta que pase. Hoy en día la prueba individual del 8 tiene una forma, una secuencia y una manera especial de hacerse el 8. Cuando los profesionales se equivocan en ese procedimiento del 8, yo digo: No hay no derecho. hay derecho", aunque a todos nos ha pasado, ¿no? Los Y a mí también. nervios. Yo Es digo que muy difícil enfrentarse a seguir una secuencia, mantener un caballo haciendo los giros de buena manera y fuera de eso contar el número de giros que tiene que hacer. Pero, pues, uno tiene que estar preparado para afrontar esas pruebas. okey, Ya que el caballo se salga de modalidad, que el caballo de pronto eso ya no me no me afana tanto como el que el montador sea el que se equivoque presentando su prueba individual. presencia. Presencian montadores que, no sé, hablo de que lleve sombrero, porque el sombrero se ve mucho al Ah, montar caballo, y no sé si es un estándar de fe de quinas sí, sí, o es escultura no, 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 también. son varias cosas. Uno, es obligatorio montar con sombrero. Tiene que ser sombrero criollo, de apariencia criolla. Tienen que ser blancos, pero, sin embargo, se puede montar con el sombrero costeño, que es colombiano. Entonces, un sombrero mal puesto me molesta, un sombrero mal puesto, un uniforme mal puesto. Entonces, a mí me gusta que el montador esté Organizado. organizado, porque es como un paquete que entra a la pista. Si yo llego con un caballo bueno, pero el montador con el sombrero así, o a veces llegan con la chaqueta con la solapa al revés, ya ahí digo: "No, este ya no, nada". A mí me gusta que el montador esté bien presentado, que los zapatos estén limpios, que los aperos de cabeza del caballo estén limpios. Yo disfruto una competencia de caballos mirando detalles simples. Las jáquimas, me parece, Colombia tiene unos aperos divinos, entonces que salgan limpiecitos, bien puestos, bien ubicaditos, eso me parece espectacular. La economía en las ferias, y este es esto es algo importante que me gustaría pasar ahora a este tema. Creo que todo sector económico mueve dinero. ¿En qué momento se puede mover más la economía en una feria equina? Hay varias partes o varios actores que tienen las ferias como tal. Un municipio que hace una feria mueve los restaurantes, los hoteles, las tiendas, eh, es que compra uno mucha cosa para una exposición equina, jabón para lavar los caballos. Es impresionante, pero, mm, el jabón Rey, yo creo que se mueve se mueve mucho. Entonces, hay digamos que varias etapas en las que una exposición mueve la economía de un pueblo. Sí, Esa parte de la gente, ¿sí? El hotel, los restaurantes, las tiendas, las bebidas, eso las mueve ahí. Pero, ¿qué más se mueven? Los transportes, las cerraduras, los clavos, los concentrados, los montadores. Un caballo, uno solo, lleva mínimo camión y montador.
Ya dependiendo del número de caballos que uno lleve, pues lleva uno o 2 palafreneros, uno o 2 montadores. O sea, es importante, acá realmente se genera mucho Claro, trabajo, genera muchísima mano de obra. pero también impulsa la economía local de los distintos municipios que muchas veces están olvidados, muchas veces están en la periferia del país. Impulsa sus Claro, economías, lleva a la gente de los sitios urbanos, de las grandes fincas, criaderos o municipios que probablemente muchas personas no conocían. Y a eso también quiero ir como antes de, pues, de escucharla respecto a eso. ¿Se conoce Colombia? ¿Se conoce Colombia realmente juzgando caballos y yendo a ferias en todo el país? sí, se conoce Colombia. He tenido la, digamos que la bondad de poder viajar por sitios que yo nunca me imaginé que fuera a ir. Tengo una experiencia para mí muy buena, fue que me invitaron a una feria en el Doncello, Caquetá, me la gocé. El hotel donde me quedé, un hotel de pueblo buenísimo, súper sencillo, pero súper acogedor. Entonces, conocí el Caquetá. Alguna vez que fui a juzgar una feria en Neiva y por equivocación la secretaria de la federación de la asociación me puso el vuelo de regreso, que supuestamente era a las 7 de la mañana, y ella lo puso mal, me lo puso a las 7 de la noche. Entonces, tuve todo el lunes libre, me fui en moto a conocer el desierto de la Tatacoa. Eso es buenísimo. He llegado a sitios Que donde nunca pensaba iba a ir. no, que nunca pensaba ir a que yo iba a ir a conocer un municipio con el tiempo, porque a veces los tiempos son un poco restringidos, pero mi política últimamente es viajar con tranquilidad, tener espacio para Conocer, conocer un poquito y no que además correr está tanto. encerrada Sí, los porque, días de no, es feria, que usted fue a tal feria. Ah, sí, pero ¿qué conoció? Nada. Entonces, no, no puede ser así. Entonces, trato de irme un poco más temprano, un día más temprano, o de volverme más tarde el regreso para tener tiempo de conocer el municipio en el que estoy. ¿qué compra la gente en un caballo? Genética, criadero, nombre o un sueño. Un sueño, para mí, un sueño. Dependiendo, uno compra un caballo dependiendo lo que uno quiera, pero siempre tiene un sueño de tener un caballo de buena calidad. Lo más fácil es decir que uno puede comprar un caballo de tanta plata, de los millones que usted quiera, pero lo más difícil es que el caballo demanda un presupuesto mensual para mantenerlo. Y como los carros y como todo, se deprecian en el momento en que usted los compra. Yo lo compré en O 10 suben de o precio. suben de precio, dependiendo del fin en el que usted quiera desempeñar Y ese el caballo. progreso del caballo. Claro. Mm, Uno compra una genética soñando que va a tener Un buen un caballo, buen caballo. Uno compra un criadero esperando tener una buenos buena resultados. participación en una feria. Y uno puede comprar un caballo simplemente para pasear, para tenerlo de mascota, pero siempre los costos de mantener ese caballo van a ser Son altos. son altos y son los mismos, Tenga el caballo que tenga. tenga el caballo que tenga. Es No una es responsabilidad Es una responsabilidad. Yo, en mi caso, por ejemplo, tengo una yegua que tiene 28 años. grande. Ya está Ya vieja, está por vieja. estar vieja no la puedo sacrificar o no la puedo botar. Porque es un amor igual, es un Claro, sueño que hubo que la y al tuve final y como todos, vamos, vamos para viejos. sí, así es. Entonces, es una responsabilidad. Yo le digo a la gente: "Usted compra un caballo, pero compra el caballo con la responsabilidad de mantenerlo bien". En la forma como para lo que usted lo quiera tener, para cabalgata, para paseo, para compañía, no sé, porque haga parte de la finca, pero es una responsabilidad el tener ese ejemplar ahí y mantenerlo bien. Okey.
¿Hay algún mito que le dé rabia, que usted piense que no sea verdad del gremio caballista en este momento? Eh, pueden haber muchos. Hay un tema muy complicado y es ese tema que el hecho de tener un caballo significa que usted tenga demasiado dinero. Eso es un mito. Hay mucha gente que no tiene tanto dinero, tiene su caballo y Es su hace sueño, su sueño y hace lo que sea por mantener ese caballo, por llevarlo, por sacarlo a una pista o por llevarlo a una cabalgata. Entonces, este es un mito que a mí algunas veces me le da produce rabia. como rabia. Además que tener un caballo no solo es el mantenimiento, es que si usted lo quiere llevar a una pista o a una cabalgata o lo que sea, genera costos. Y es lo que hablábamos, los costos del montador, los costos del camión, los costos de herrarlo, los costos de inscribirlo a una feria, Eso es claro, pero además los costos de prepararlo de para prepararlo. llevarlo al evento, porque es que uno no puede ir con un caballo mal presentado. Usted no puede salir con un caballo flaco, feo y con unos pelos así de largos que se vea dejado, ¿no? Uno quiere salir en un caballo muy bien presentado y eso significa, tiene que invertirle comida, mantenimiento, vitaminas, purga, cepillo. Se genera una cantidad de compromisos económicos al tener un caballo y al tenerlo para ciertas actividades específicas y entre esas la pista. Ok. Yo creo que uno de los temas más importantes de esta conversación es el que viene, Festival de Amazonas. Y quiero que nos cuente un poco qué es el Festival de Amazonas, qué es un Amazonas, qué la hizo o qué la llevó a crear Festival de Amazonas y qué pasó ese día en el que pensó en eso. Bueno, eso es una historia larga. Yo fui directora ejecutiva de Paso durante 3 años. Haz de Paso Haz de es paso es Haz de Paso es la Asociación Nacional de Creadores de Caballos de Paso Fino Colombiano, de Fomento y Paso Fino Colombiano, ya no me acuerdo cómo se llama, que está aquí en Bogotá, una de las 5 que hay en Cundinamarca. Yo fui directora ejecutiva hace y entonces tenía que organizar las ferias de jinetes no profesionales. Haz de Paso fue pionero en jinetes no en profesionales. jinetes no profesionales. Cuando me tocaba organizar las ferias de propietarios, entonces la participación de mujeres era muy poca. En ese entonces participaba Tania del criadero La Tania, participaba Diana con el criadero con el que ella trabajaba, de pronto Diana Conde, de pronto el criadero El Secreto, yo. Era una participación Baja. muy bajita. Cuando salgo de ser directora ejecutiva, de paso, monto mi escuela de chalanería en La Manuela y Diana, mi socia, llega con los hijos de del dueño del criadero en que ella trabajaba. Entonces, pues, fuimos haciendo una amistad y todo esto, y yo le decía a Diana: "Bueno, tenemos que hacer algo para involucrar a las mujeres dentro del gremio". Entonces, un día, así tomándonos un café, le dije yo: "Diana, deberíamos, ¿que no hacemos un festival de mujeres? ¿Pero en dónde? ¿Pero cómo lo vamos a hacer? ¿Pero y qué?". Dije: "Bueno, no, vamos pensando". Por coincidencia, otra asociación de La Sabana me llama. Yo todavía no había terminado mi curso de juez, todavía era juez aspirante, pero me llamaron a juzgar un festival de propietarios un 6 de diciembre en el criadero de la villa, con un coliseo chévere, pequeñito, no sé qué, y el señor Juan Carlos Londoño muy querido. Yo salí de juzgar el festival y llamé a Diana y le dije: "Diana, ¿sabe qué? Encontré el sitio donde vamos a hacer el festival de Amazonas. ¿Qué vamos a hacer?".
Entonces, hablemos con Tania. Llamamos a Tania, le dijimos: "Tania, tenemos esta idea de hacer un festival de solo mujeres, yo las ayudo, yo les doy el festival con Tabata y Barbarroja, les doy el afiche para que ustedes empiecen su festival". Pero como era diciembre, cada quien se fue a vacaciones, cuando volvimos empezamos a trabajarle al festival, le contamos a mi marido, le contamos a un par de amigos y todo el mundo decía: "Viejas están locas, ¿cómo van a hacer un festival de mujeres?". No, y además que me imagino es muy difícil convencer al gremio, convencer al público, convencer las participantes, llegar a una transformación real y hacerlo legítimo sin que se vea un show. No, no, eso Creo que era son barreras eso es importantes. eso al principio todo el mundo creía que Era un estábamos show, un juego, era una algo tomadera al ilegítimo. pelo, que Sí, era una cosa era un sueño muy loco. Entonces, Ángela Ochoa fue nuestra juez, el Criadero en Astro en su momento nos regaló la cintería. Bueno, con decirle que fueron 50 caballos y más o menos participaron 20 amazonas, y nosotras íbamos de criadero en criadero: "Venga, usted tiene un caballo que pueda montar una debería amazona". montarlo, sí. Mm, sí, ahí hay un caparito ahí que lo montan las mujeres, y yo: "No, eso no puede ser Un buen así, caballo. tienen que ser caballos buenos". Empezamos. Y yo creo que con el tiempo se van cumpliendo esas expectativas y cada vez más se van cruzando esas barreras. Pues se han cruzado tanto que hoy en día las mujeres se tomaron las pistas, el lema del Y hay festival. cabalgatas de solo mujeres Sí, también. hay cabalgatas de solo mujeres. Nuestro target, la verdad, son las mujeres que compiten en la pista. Hemos querido enfocar a que nos empoderemos las mujeres y hagamos el ejercicio casi que mejor que los montadores hombres. No hay montadoras No hay profesionales, no amazonas hay amazonas profesionales profesionales. todavía aquí en Colombia, no Ojalá se tenemos. animen a Creo que esa es a una de las llegar, metas. una meta Esperem importante. el día que haya una mujer profesional en Colombia, en los caballos criollos, presentando caballos, ese día el Festival de Amazonas Será, habrá cumplido habrá cumplido su su misión. misión. Para finalizar esta entrevista, me gustaría saber qué le diría a una persona que nunca ha ido a una feria equina, o un festival, que no ha tenido ese contacto con los caballos, que es un poco apartada de este mundo y quizás critica mucho a este mundo. ¿Qué le dirían en una palabra o en Que una se frase? arriesgue, Se arriesgue se arriesgue y que vea el arte. a abrir un espectro diferente a lo que normalmente le han puesto al caballo. Em, la pista, por ejemplo, en mi caso, la pista me encanta en todas sus faenas, tanto organizando, como juzgando, como participando. Entonces, hay que abrir la mente a hacer cosas distintas. Si Okey, yo nunca he ido a una exposición de caballos, chévere ir a y conocer, conocer. sí, María Consuelo, muchas gracias por participar en Barómetro Podcast. Desde la Corporación Pensamiento Siglo XXI, le agradecemos por haber aceptado esta invitación. Esperamos tenerla en mm, próximas ocasiones. Esperamos nos claro. invite al Festival de No, Amazonas de están este año. invitadísimos. No, Cristóbal, muchísimas gracias por la invitación. Ojalá muchas mujeres nos vean y se hagan partícipe de quitar nosotras mismas una cantidad de barreras que nosotras mismas nos hemos puesto. Esto fue Barómetro Podcast y nos vemos en una siguiente ocasión. Gracias. Listo, gracias.